Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Facebook Live. Estamos una vez más aquí en este precioso día para estar con ustedes y para estudiar un tema tan hermoso como el costo del discipulado bíblico desde una perspectiva cristocéntrica. Muy bien, le voy a pedir para que usted, si ya está entrando a Facebook, invite a más personas para que puedan escuchar esta plática. Y lo que yo más bien dicho, lo que quiero decirles, he hecho una exégesis académica de Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25. Muy bien. En nuestro post que estaba presentándose en Facebook Live está el tema, el costo del discipulado. Muy bien, seguir a Jesús implica renunciar a todo lo que compita con su señorío. No es un llamado a la comunidad, sino a la entrega total. He tomado el texto de Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Muy bien. Así que le invito a que pase la invitación a otras personas y los que están entrando en vivo. Estamos aquí en la plataforma de Facebook Live. Muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si este programa va a quedar grabado, usted puede escucharlo también más tarde o también puede decir o referir a algún amigo, alguna amiga que quiera saber lo que significa el costo del discipulado. Muy bien. Voy a orar para que el Señor nos bendiga en esta preciosa tarde. Señor, te bendecimos, te damos gracias por este precioso día. Gracias por tu infinito amor y gracias por tu infinita misericordia. Amado Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Sabemos que tú eres el maestro por excelencia. Enséñanos tu palabra. Espíritu Santo, toca los corazones. Señor, cuando estaba preparando este tema, tú tocaste mi corazón, Señor, y pude entender un poco más mi misma persona de lo que significa el costo del discipulado. Y pusiste una sensibilidad en mi corazón e igualmente quiero que igualmente las personas que escuchen este tema, ponga sensibilidad en su corazón. Toque sus corazones. Espíritu Santo, te damos la bienvenida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, entonces vamos a hacer, como dije, voy a hacer una exégesis académica, muy bien. La exégesis es la que da la correcta interpretación al texto, no una eisegesis, que es poner en el texto lo que uno quiera, sino más bien sacar y dar el verdadero significado con el contexto apropiado. Muy bien, así que voy a leer Mateo capítulo 16, versículo 24 y 25, que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Muy bien, hay otra traducción que es una traducción muy bonita. Muy bien, la traducción viviente, donde dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Mire qué hermoso esto, su propia manera de vivir, abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si te entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Muy bien. Entonces, estos textos tomados, vamos a hacer un análisis de ese texto bíblico. El discipulado bíblico, como dije, ha sido desde los inicios del cristianismo la médula de la vida cristiana. Muy bien, como decir la espina dorsal de la vida cristiana. No se trata únicamente de creer en Jesús como nuestro Salvador, sino de seguirlo como nuestro Señor, reconocerlo como, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, pero ahora seguirlo como nuestro Señor, reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Es un camino a seguir, muy bien. Y él mismo nos enseñó, muy bien, a renunciar, muy bien, a toda nuestra manera de vivir y seguirle a él y seguir su ejemplo. Muy bien, estamos en un mundo contemporáneo que exalta la autoexaltación, el éxito personal, el bienestar individual. Las palabras de Jesús en Mateo resuenan con fuerza, diríamos, contra la cultura o contracultural. Y repito el texto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Como dije que voy a hacer una corta enseñanza de exégesis de estos dos textos, voy a ir analizando cada uno, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Esta es la Reina Valera.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice que la hallará. Muy bien, así que el discipulado es el corazón de la vida cristiana. Repito, el discipulado es el corazón de la vida cristiana. Como dije, no se trata únicamente de confesar a Jesús como su Mesías, como su Salvador, sino seguirle en un camino marcado muy bien por la renuncia y también por la cruz. Y en Mateo, como les dije, voy a examinar estos textos. Encontramos estos textos que son muy radicales en los evangelios, o sea que marcan una radicalidad, diríamos, o son radicales, donde Jesús expone el verdadero costo de ser un discípulo. Por eso el tema es el costo del discipulado. Son muy radicales esos textos. Muy bien, así que vamos a ir analizando, pero antes de ir a estos dos textos, siempre uno tiene que interpretar el contexto. Muy bien, ¿qué es lo que se habló antes o después? Muy bien, previamente Pedro ha confesado a Jesús como el Cristo en el 16:16. Muy bien, porque yo estoy examinando el 24 al 25, ¿cierto? Entonces Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, pero también ha intentado impedirle el camino de la cruz, aunque el Señor, muy bien, dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ahí es interesante cuando Jesús está hablando acerca de que Él va a morir en la cruz del Calvario y va a entregar la vida, su vida por la humanidad y aún por ellos mismos. Pedro viene y le está como diciendo, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Oh, no, Señor, imposible. Tú no puedes hacer eso. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá. La traducción viviente lo expresa así. Muy bien. La enseñanza de Jesús responde a esa incomprensión de Pedro, el discípulo que no entiende, muy bien, que sin cruz no hay un camino de ser un verdadero discipulado. Así que este pasaje constituye un punto de inflexión en el Evangelio de Mateo. La confesión de Pedro sobre la identidad de Cristo es tremendo, muy bien. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Se ve seguido en cambio, por la reprensión de Jesús a Pedro por rechazar la cruz. Así que Jesús se dirige a Pedro y le dice: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. La Nueva Traducción Viviente lo expresa así: ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Muy bien. Entonces, en ese contexto donde Jesús establece que el discipulado no puede disociarse de la cruz, en otras palabras, no se puede apartar. La fe en Cristo, mis amados, como Mesías, implica necesariamente la disposición a seguirlo en el camino de la muerte y la resurrección. En otras palabras, tenemos que aceptar el sacrificio vicario de Cristo cuando somos verdaderos discípulos y reconocer que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y seguir su ejemplo. Así que esta corta enseñanza pretende realizar una exégesis detallada de Mateo 16, 24 y 25 desde una perspectiva cristocéntrica. Muy bien, destacando el costo del discipulado bíblico. El desarrollo incluirá el análisis literario y semántico. Muy bien, desde su pasaje, su contexto histórico, su significado teológico, la aplicación histórica en la vida de la iglesia y sus implicaciones actuales. Así que vamos a hacer un análisis exegético de esos versículos que acabo de pronunciar. Ya dije el contexto: Jesús estaba reunido con sus apóstoles, el Señor les hace esa pregunta: ¿quién dice que yo soy? Muy bien, unos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen, ¿y ustedes quiénes dicen? Le dice Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado Pedro, porque no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Muy bien, en ese contexto, muy bien, Jesús les enseña el costo del discipulado por malentender, especialmente Pedro, cuando Jesús le dijo que era necesario morir en la cruz del Calvario. Así que Mateo organiza su evangelio en torno a 5 grandes discursos de Jesús. Y este pasaje se ubica dentro de la sección que trata sobre la identidad del Mesías y el discipulado. Es muy importante esto: la identidad del Mesías y el discipulado. Así que Jesús no solo revela quién es Él,
el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino también qué implica seguirle, ¿ok? ¿Qué es lo que implica seguirle a ese Hijo del Dios viviente? El discipulado no es, como dije antes, una opción cómoda, sino un camino de renuncia y entrega. ¿A quién? A nuestro único Salvador y personal Jesucristo. Así que la cercanía inmediata al primer anuncio de la pasión, por ejemplo, cuando habla en el 16:21, revela que Jesús prepara a sus discípulos para entender que su mesianismo no se expresa en una gloria política, sino en un sufrimiento redentor, porque ellos especialmente esperaban una restauración del pueblo. Recuerden, estamos hablando en el primer siglo, cuando Jesús vino, exactamente como dice el libro de Gálatas, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahora bien, llegado el cumplimiento del tiempo, el Señor Jesús viene a la tierra con un propósito. ¿Y cuál es el propósito redentor? Muy bien, el propósito de Dios es salvar a la humanidad a través, muy bien, de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y es ahí donde Jesús les está explicando, pero ellos no entienden y Pedro trata de reconvenirle lo que está diciendo Jesús. Entonces Jesús lo reprende y le dice, mira Pedro, aquí tú tienes que aceptar mi sacrificio vicario para que te conviertas en mi verdadero discípulo. En resumen, el pasaje se sitúa tras el primer anuncio de la pasión, como dije antes. Jesús, al hablar de su sufrimiento y su muerte, redefine la expectativa mesiánica. El Mesías no viene a triunfar por la espada, sino a entregar su vida en sacrificio. Y en ese marco, el discipulado se presenta como seguir al Mesías crucificado, no como acompañar a un líder político triunfante, sino seguirle a su Mesías. Recuérdense que el Señor también había anunciado más adelante, un poco antes, creo que fue esto en Juan capítulo 13, cuando lavó los pies a sus discípulos, él había anunciado de que Pedro le negaría 3 veces. Muy bien, así que el Señor ya estaba, muy bien, anticipando la crucifixión cuando Jesús lo vinieron a tomar los de la guardia del templo, con los jefes del sumo sacerdote, cuando quisieron ya arrestarlo a Jesús, cuando Judas le dio el beso, muy bien, a Jesús para identificarlo. Ese es, muy bien, tiene que entender, la Biblia relata en los evangelios, tanto en Lucas como en Mateo, que dice que todos le abandonaron, lo dejaron a Jesús, muy bien, huyeron. Entonces, ¿dónde están esos verdaderos discípulos que siguen al maestro? Aún porque en el contexto del primer siglo de la iglesia, del primer siglo, en el contexto, aquel morir una persona en una cruz era una maldición y era una vergüenza. Por lo tanto, ¿cómo podemos seguir a un líder que va a morir en una cruz? Ellos todavía no podían entender el camino de redención. Así que en ese marco Jesús enseña a los discípulos a seguirle implica abrazar la cruz. Nosotros le seguimos a Jesús, implica abrazar esa cruz. Ya para nosotros ahora la cruz es un símbolo religioso, pero en el contexto del primer siglo no lo era. Es decir, la confesión de fe, Cristo es el Mesías, tú eres el Cristo, porque Mesías, muy bien, esta es la palabra Mesaya, lo que es en el ungido y unción en el hebreo, y la Mesías es la traducción de la palabra griega Cristo, muy bien. Tú eres el Cristo, quiere decir, tú eres el Mesías. Debe ir acompañada de la realidad del discipulado y seguir a un Mesías crucificado. Qué vergüenza, quizá dirían ellos. ¿Cómo podemos seguir a un líder que va a ser crucificado en una cruz si eso representa la maldición? No entendían todavía el costo del precio que Jesús iba a pagar y el costo que el discipulado requiere para seguir a un Jesús, muy bien, en ese momento que iba a ir en la cruz del Calvario. Damos gracias a Dios porque ahora nuestro Señor no se quedó en la cruz. Él vive y reina, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Muy bien. Y como dije antes, el pasaje se sitúa tras el primer anuncio de la pasión. Jesús, al hablar de sus sufrimientos y muerte, redefine la expectativa mesiánica. El Mesías no viene a triunfar por una espada, sino a entregar su vida en sacrificio. En ese marco, como dije antes, el discipulado se presenta
cómo seguir al Mesías crucificado, no como para acompañar a un líder político triunfante. Y lo repetí porque ellos esperaban un líder que les librara del yugo de la opresión romana. Pero la forma del reino en que Jesús vino a traer era diferente. Su reino era netamente espiritual, para traer un cambio de vida y una salvación al mundo que necesitaba un redentor. Muy bien, y vamos a ver el análisis ahora gramatical y semántico de si alguno quiere venir en pos de mí. Muy bien, esta palabra si alguno en el idioma original es eitis. Eitis es si alguno. Teleí quiere, desea voluntariamente. Si alguno quiere voluntariamente, muy bien. Y eteín es venir. Si alguno quiere venir voluntariamente y caminar conmigo, venga. Si alguno desea caminar detrás de mí, venga. Muy bien, aquí vemos esa frase, que el discipulado es una decisión libre, muy bien, pero seria. Usted lo decide si quiere seguir a Jesús, sí o no. Seguir a un maestro, colocarse bajo su autoridad. Ese es el verdadero discipulado bíblico. Y el costo del discipulado es, no diríamos, oh, estoy pagando el costo de mi discipulado, dicen muchos, mi enfermedad. No, 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 no. El costo del discipulado es seguir a Jesús y aún morir por causa de él, por causa del evangelio, de predicar el evangelio de Cristo. Muy bien, si alguno quiere venir en pos de mí, aquí vemos que la construcción condicional, muy bien, implica posibilidad abierta. Cualquiera, así que cualquiera, y cualquiera es cualquiera, que quiera venir, puede decidir y seguirme, dice el Señor. Sin embargo, aquí vemos, refleja también la idea de discipulado. En el judaísmo rabínico, seguir a un maestro, caminar tras él, vivir bajo su enseñanza. Era el discipulado, seguir a su maestro. El maestro iba a un camino, el discípulo seguía. Iba para acá, el discípulo seguía. Era como si se pegara a un chicle y ver su ejemplo. Por eso el maestro tenía que dar el ejemplo vivido muy bien a su discípulo. Y eso es lo que hizo Jesús. Dio un ejemplo vivido muy bien del amor, muy bien, que nos dio paz, nos trajo la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Muy bien. Y el amor sobre todo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis también unos a otros. Así que venir a Jesús es seguir a nuestro maestro. Aleluya. Aquí tenemos luego, niéguese a sí mismo. Aquí hay una palabra, negarse es completamente rechazar y renunciar a lo nuestro y seguirle a Jesús a cualquier costo. Bien, ese es el costo del discipulado bíblico. Pase lo que pase, vengan pruebas, vengan dificultades, vengan persecuciones, tenemos que seguirlo a él, porque ese es el costo del discipulado. Y aquí, asimismo, renuncie totalmente a sí mismo. Muy bien, y esto no significa despreciarse, sino ceder la autoridad, la soberanía, la autosoberanía, ceder la autosoberanía y rendir la vida a Cristo. No solamente marcado en el yo hago esto con mis fuerzas, yo hago esto en mis fuerzas, no, sino yo hago esto bajo la premisa de mi Maestro y Señor. Obedezco su palabra, sigo siendo su discípulo, veo su ejemplo, sus enseñanzas y cumplo sus mandamientos y sigo en obediencia lo que Él me dice. Nuestro Señor Jesús ha dejado escrita esta bendita palabra para que podamos seguir sus cruzados. ¿Y qué significa tomar la cruz? Muy bien, aquí tenemos tomar la cruz, es la palabra original. Tomar es arato. Arato significa levantar, cargar sobre sí, muy bien, así como Jesús cargó su cruz. Y la palabra es taruón, es cruz, instrumento de ejecución, como dije, y auto es su. La traducción es cargue con su propia cruz. Para los oyentes del siglo primero, esta frase era escandalosa, como dije antes. La cruz era la vergüenza, tortura, muerte, porque ahí morían los criminales. Acuérdense que Jesús lo pusieron al lado un criminal y al lado el otro criminal, y se lo burlaba. Pero por lo menos uno de ellos dijo, por lo menos nosotros hicimos terribles cosas, pero este hombre no ha hecho nada. Y está siendo crucificado en una cruz como si fuera una persona, muy bien, una persona en la condición de ellos. Para ellos era una vergüenza, una tortura y una maldición. Así que Jesús no nos invita a una vida, Jesús no invita a una vida cómoda, sino
a estar dispuesto a morir por Él. Cuando digo una vida cómoda, no se refiere a que Jesús no nos da la paz de Dios y la plenitud de vida en la que tenemos que vivir, sino más bien esa paz que sale de nuestro espíritu nos hace tener paz en el espíritu, paz en el alma, que es la mente, las emociones, la voluntad, paz en nuestro cuerpo, paz en nuestras relaciones interiores. Y la paz de Dios es el shalom, que lo que significa es, en mi espíritu todo está bien, en mi alma, mi mente, mis emociones, voluntad, todo está bien. En mi cuerpo estoy sana, en mis relaciones interpersonales, en mi bendición financiera, y en todo está bien. Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que solamente la podemos adquirir a través de Jesucristo, aceptándolo como nuestro único Salvador personal. Y todos aquellos que ya lo conocemos, hemos experimentado ese shalom, esa paz completa, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay otra paz mayor que la que Dios pueda dar. Así que niéguese a sí mismo, negarse a sí mismo, no es despreciarse ni perder la identidad. No, sino más bien rechazar la autosoberanía de uno o la autosuficiencia de uno, como no quiera reconocer que lo necesitamos a Dios en todo. Ese es el orgullo en sí del ser humano, no querer reconocer que necesitamos de Él. Es un acto radical de rendir la voluntad propia a la de Cristo, así que implica abandonar el ego, el orgullo, y luego nosotros poner a Jesús en el centro de nuestra vida. Haga la prueba, mi querido amigo, si usted no conoce todavía al Señor, y mi querida amiga, pero si me están oyendo personas que ya conocen al Señor, usted ha experimentado la paz de Dios, usted ha experimentado lo que es tener a Jesús en nuestra vida, usted ha experimentado lo que es obedecerlo a Él y seguir sus pasos, sus caminos, que aunque vengan pruebas, dificultades, nosotros estamos aquí en pie porque sabemos en quién hemos creído. Y aún el Señor dice que de todas ellas el Señor nos puede librar y Él nos ha librado. Tome su cruz. En tiempos de Jesús, como dije antes, la cruz no era un símbolo religioso como ahora lo es. Todo el mundo ahora, la cruz es un símbolo religioso. Muy bien, como dije antes, si no era más bien un instrumento de tortura y muerte. Tomar la cruz significaba aceptar la vergüenza, muy bien, el sufrimiento y la oposición que acompañaba de seguir a Cristo. Por eso dice Jesús, tome su cruz. ¿Cómo? Los discípulos no entendían este tema porque en el contexto en que ellos estaban, tomar la cruz de la vergüenza, muy bien, sufrimiento y oposición. No se trata de soportar problemas cotidianos. Mi cruz, mi enfermedad. No, sino de la disposición de morir por la causa del evangelio, estar preparados. A través de la historia, muchos, muy bien, aún después de la partida del Señor al cielo, recuerden, hubo persecuciones a través de los mismos judíos que no aceptaron a los judíos que creyeron en Jesús, sus propios hermanos, les siguieron. El mismo Pablo de Tarso, que llegó a ser el gran apóstol Pablo, fue un perseguidor y, como dice, perseguía a la iglesia hasta lo sumo, pero luego cuando se encontró con el Señor cambió su vida y se convirtió en ese gran apóstol, discípulo de Cristo. Y cada uno de los discípulos, una vez que experimentaron el bautismo del Espíritu Santo y vieron la resurrección de Cristo, se convirtieron en verdaderos discípulos de Cristo. ¿Y cuál era la palabra favorita de Jesús? ¿Sabe cuál era? Sígueme. Y hoy también el Señor está diciendo, sígueme. Sígueme. En el griego, como dije, esta palabra es akulofitomaí, muy bien, seguir continuamente, acompañar como discípulo. En otras palabras, que me siga continuamente. Y aquí el verbo en presente indica una constancia. El discipulado no es un acto único, sino un proceso diario, un continuo seguir a Cristo en toda nuestra manera de vivir. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Bien, y aquí la vida es como el sí, muy bien, porque significa existencia, muy bien, pero también el alma, el yo profundo, muy bien, quien intenta preservar su vida bajo sus propios términos, terminará perdiendo
la verdadera vida. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, muy bien. Y la palabra salvar es la palabra soso o soy, muy bien. Esa palabra salvar, su vida, la vida es soy, la vida eterna. Quien quiera perder su vida, está hablando también de su vida, porque cada ser humano, muy bien, tiene un espíritu y un alma y un cuerpo, muy bien. Por lo tanto, somos espíritus eternos, muy bien. Unos para salvación y otros, si no han aceptado a Jesús, será para condenación eterna. Por eso ahora es el tiempo de venir y aceptar a Jesús como su único salvador personal. La perderá. Quiere que aquel que trata de llevar su vida o su vida a la manera de él, la va a perder, o a la manera de ella, la va a perder. Así que es mejor seguir a Jesús, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que es tan hermoso. Muy bien, perder la vida por Cristo no es una derrota, sino la única vía para la vida eterna. Aquí el discipulado se enlaza con la esperanza escatológica, la resurrección y la vida verdadera en Cristo. Cuando yo me convertí a Cristo, la mayor parte de mi familia, por supuesto, tenía su religión, y yo era la única cristiana en casa, y yo fui muy perseguida por mis amistades, mis parientes, mis compañeras de colegio, por haber aceptado el discipulado, por ser una discípula de Cristo, haber venido a los pies del Señor, haberle reconocido como mi único salvador personal. Pero gracias a mi Señor, que me encontró muy jovencita, a los 13, 14 años, y toda mi vida la he dedicado a Él, a seguirle como una discípula de Cristo, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. El que quiere hacer su vida a su manera, llevar la vida a su manera, la perderá. Porque no estás aceptando a Jesús como tu Salvador, no estás reconociendo que necesitas un Salvador. Necesitamos un Salvador. Así que, como dije antes, esta palabra vida, alma, existencia, o la palabra soy, salvar, preservar, o esta otra palabra apolesei, que es destruir, perder o arruinar, porque todo aquel que desea preservar, muy bien, su vida para sí mismo, muy bien, quiere preservar en sus propias fuerzas, la va a destruir. Pero si vas con Cristo, la vas a tener vida eterna. Vamos a hallar la vida eterna. Así que todo esto abarca lo que dice, porque todo aquel que quiera salvar, diríamos en nuestras propias fuerzas, no la vamos a poder, sino más bien la vamos a perder. Tenemos que específicamente aferrarnos a la palabra de Dios, pero todo el que entregue su vida por causa de mí, la hallará verdaderamente. Eso es lo que quiere decir el texto. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, muy bien. Si alguno desea caminar detrás de mí, muy bien, vamos analizando. Niéguese a sí mismo, lo que quiere decir renuncie totalmente a sí mismo, tome su cruz, o como decir, cargue con su propia cruz, muy bien, y luego sígueme, que me siga continuamente. El verbo aquí es un presente continuo, que me siga continuamente, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, porque todo aquel que desea preservar su vida para sí mismo, la destruirá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En Cristo no se pierde, en Cristo se gana. Muy bien. Así que es hermoso saber cómo Jesús, como modelo del discipulado, Jesús nos llama a los discípulos a algo que él no haya, muy bien, hecho primero. El Señor, muy bien, fue obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo tanto, desde Mateo 16:21 queda claro que él mismo tomó la cruz en obediencia al Padre. Por tanto, el discipulado es participar en la vida y muerte del Señor Jesús. En Filipenses 3:10 dice, quiero conocer a Cristo, dice Pablo, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él y participar su muerte. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Quiero conocer íntimamente, ese verbo es ahí ginosco, quiero conocerlo íntimamente. Y también se refiere a ese verbo de conocer en la misma
diríamos en el hebreo, es lo mismo como cuando dice que Adán conoció a Eva. Ese ginosco, conocer más íntimamente a Jesús, al Cristo, al ungido de su unción. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder, aleluya, ese gran poder de Dios, el dínamos que ha sido muy bien puesto en nosotros para ser testigos, porque dice que le levantó a los muertos. Quiero sufrir con él y participar de su muerte. El apóstol ya estaba entregando su vida. En una ocasión dijo a su discípulo Timoteo: mi vida ya está entregada, mi vida está puesta en libación, me he entregado. Para mí el vivir es Cristo, dice, para mí y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que muera o sea que viva, yo estoy feliz. Sea que sea entregada mi vida en libación o en martirio, ya soy de Él, estoy entregado a Él. Ese es el verdadero discipulado. En el mundo greco-romano, la cruz, como dije, otra vez repito, era un escándalo. Muy bien, pero en la teología cristiana, la cruz se convierte en el centro de la redención. Claro, por supuesto, reconociendo que Jesús murió en la cruz del Calvario. En 1 Corintios 1:18, en el Nuevo Testamento, en la Nueva Traducción Viviente dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros vamos en camino a la salvación. Sabemos que es por el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Continúa el texto. Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula, dice Pablo, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Y continúa el texto: sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Este plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayoría de la fuerza humana. Y ahí tenemos claramente el texto. Como dije antes, Jesús presenta esa paradoja: quien se aferra a su vida la pierde, pero quien la entrega por Cristo la gana. La resurrección es la garantía de esta verdad. Así que, mis amados, aunque la cruz, muy bien, es un concepto neotestamentario, en el Antiguo Testamento anticipa una entrega radical. Recuérdese de Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo. Ya era tipo de lo que había de venir, que un día Jesús, Dios mismo, iba a sacrificar a su propio hijo allí en esa cruz del Calvario. Por ejemplo, Moisés renunció a Egipto, cuando dice: fue por la fe que Moisés, cuando ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibirla. Y así vemos también cómo estos grandes hombres de Dios entregaron su vida, hicieron ejemplo también de discipulado. En el Nuevo Testamento también Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué lindo. Y termino con esto, mis amados. Lo que dice Juan 12:25: los que me aman su vida en este mundo, los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán
porque dice por toda la eternidad. Y resumiendo el costo del discipulado, bien, primeramente es una renuncia personal. Discipulado exige morir al ego, a los deseos pecaminosos y a la falsa seguridad en este mundo. No hay discipulado auténtico sin renunciar a algo de nuestro propio yo. Sufrimiento también por causa del evangelio. Seguir a Cristo no garantiza comodidad, sino oposición, lo que me pasó a mí. La iglesia primitiva entendió ser discípulo podía implicar persecución, cárcel y aún martirio, muy bien, muerte. También prioridad absoluta de Cristo. El costo no se mide en algo que doy, sino en todo lo que entrego. Cristo no pide añadirse a la vida, sino ser el centro absoluto de nuestra vida. La iglesia primitiva vivió el discipulado hasta la muerte. Esteban, Ignacio, Policarpo y muchos otros en la Reforma y las misiones, Lutero, Carey, Hudson, Ginelio, encarnaron el costo del discipulado. Es interesante también cómo también muchos, muy bien, también hoy en países como con persecución, este pasaje sigue siendo literal, mientras que acá en el occidente, y aquí hay un gran hombre que dijo, Bonhoeffer dijo, en el occidente la tentación es el cristianismo barato, y eso no me gusta mucho esta palabra, pero en ciertas ocasiones es verdad. Así que la misión cristiana implica riesgo, sacrificio y entrega. Muy bien, no es opcional, mis queridos, es parte del discipulado. La iglesia de Cristo avanza cuando los creyentes están dispuestos a perder la vida por causa del evangelio. Aleluya. Y así que las implicaciones actuales es formación de discípulos, no solo convertidos, sino seguidores dispuestos a la cruz. Vida espiritual, negarse a sí mismo, implica oración, ayuno, humildad. La misión del discipulado implica riesgo y entrega, comunidad. Carga la cruz también significa llevar cargas de otros, como dice, ayúdense a llevar unos a otros las cargas de otros y obedezcan así la ley de Cristo. Muy bien, y concluyo. Muy bien, Cristo es el centro de nuestra vida. Él es el modelo, el que cargó la cruz primero. Él es la motivación, perder la vida por causa de Él. Él es el que nos da la recompensa, hallar la vida verdadera en Él. El costo del discipulado es alto, pero el valor de Cristo lo supera infinitamente. Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu infinito amor y por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque entendemos que seguirte a ti, Señor, es entregar toda nuestra vida. Señor, no importa lo que venga, nuestra entrega está en ti, porque el costo del discipulado es aún dar nuestra vida por causa del evangelio de Cristo. Muchos hombres a través de la historia dieron su vida. Señor, ayúdanos a seguirte fielmente y ser fieles seguidores y obedientes a tu palabra, que también podamos compartir con otros y que asimismo vengan a ser discípulos y puedan ellos también seguir tu bendita palabra. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos en Cristo. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta la próxima y estaremos con usted también con otro tema que será anunciado. Bendiciones.